Son las 20:33 y arranca la segunda mitad en Sobre la Tierra. Ya estamos acá en el estudio con Alejandro Romero Sapiola, recientemente egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Alejandro hoy nos viene a hablar acerca de la diversidad de plantas epífitas asociada al arbolado urbano de nuestra ciudad de Buenos Aires. Nos va a contar sobre los factores que afectan y cómo se pueden potenciar sus beneficios. Así que bienvenido Alejandro a Sobre la Tierra. Primera vez, ¿no? Sobre la Tierra. Sí, primera vez. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado a hablar en la radio. Es un honor realmente. Yo les voy a contar sobre el trabajo que hice con Mariano Devoto, que fue mi director de tesis, que es profesor de la Cátedra de Botánica y también investigador en temas de ecología agrícola y ecología de redes. Un amigo de la casa, Mariano. Sí. Para arrancar entonces la entrevista, ¿querés contarnos qué son las epífitas y de qué manera afectan, de alguna manera, si lo afectan al arbolado de nuestra ciudad? Las epífitas se definen como todas las plantas que crecen sobre otras plantas. Pueden existir en los ambientes acuáticos y terrestres. En particular, lo que nosotros investigamos fueron las epífitas terrestres vasculares, es decir, plantas que tienen sistemas de conducción del agua y la savia, digamos. Entonces, eso descarta los musgos y los líquenes, por ejemplo. Claro, te iba a preguntar si los líquenes eran epífitas. Uno los ve ahí en los troncos. Claro, sí, o sea, sí son epífitas y sí se pueden estudiar, digamos, en el ambiente urbano, es muy interesante. Pero bueno, para acotar el tema de estudio del trabajo, digamos, de tesis, elegimos solo las epífitas vasculares, de las cuales tenemos una diversidad apreciable en la ciudad de Buenos Aires. Las epífitas son plantas que tienen adaptaciones morfofisiológicas para poder crecer sobre otras plantas, justamente, claro. Digamos, no la corteza de un árbol, por ejemplo, o podría ser una superficie inerte, como pueden ser cables o piedras. No son superficies que, digamos, faciliten la implantación de los vegetales, pero bueno, hay plantas que desarrollaron adaptaciones para poder colonizar estos ambientes, ¿no? Que se especializaron en estos nichos. Te hago una consulta antes. Yo estoy pensando en epífitas y no sé enumerar muchas. ¿Hay algunas que puede conocer el público general? Sí, por supuesto. Seguramente todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina conozcan unas plantas que se llaman clavel del aire, claro. Que es una especie de epífita perteneciente al género Tillandsia y a la familia de las bromeliáceas, que es la familia del ananá. ¿Y entonces qué te propusiste a estudiar? Bueno, nosotros lo que queríamos estudiar era qué factores afectaban la riqueza de especies epífitas sobre el arbolado de alineación de la ciudad de Buenos Aires. O sea, es decir, los árboles que se implantan a lo largo de las arterias vehiculares de las calles o las avenidas, ¿sí? Excluimos los árboles que estaban creciendo en plazas y otro tipo de ambiente. Ahora creo que me quedó pendiente de la pregunta anterior. ¿De qué manera afectan las epífitas a los árboles? Es un tema controversial. Porque en realidad si uno consulta la bibliografía va a encontrar posiciones diferentes, digamos. Hay algunos autores que proponen que las epífitas son detrimentales para el estado sanitario de los árboles, es decir, por diferentes mecanismos, pero en general no está tan bien explicado cuál es el mecanismo mediante el cual la epífita supuestamente perjudicaría al árbol. Algún trabajo más nuevo de los que consultamos en la bibliografía que proponía que, por ejemplo, las especies de Tillandsia, al crecer las ramas terminales de algunas especies de árboles, las especies de Tillandsia son el clavel del aire, que es como una especie de esfera, digamos, que es muy conocido, que nadie lo quiere mucho, y que proponían que con las raíces lo que hacían era constreñir el flujo de savia y de agua a través de las ramitas terminales, las más finitas, porque son plantas chicas también. Y eso, podría afectar en el crecimiento de las ramas. Pero este es un estudio que se hizo en bosques xerófilos de México, en una especie de algarrobo que crece allá, digamos. Un caso re particular. Sí, eso es el tema. Hablar de que las epífitas todas serían perjudiciales para los árboles, eso no se puede asegurar con tanta confianza. Bien. Aclarado el tema. Sí, pero sí está esta especie que es Tillandsia recurvata, que es el clavel del aire, que es como una bola, que suele ser la más perseguida y la que peor reputación tiene, digamos. ¿Y puntualmente los objetivos entonces de tu trabajo cuál fue? Bueno, los objetivos del trabajo eran construir la red de interacción entre epífitas forófitas y poder caracterizarla con variables cuantificables. También identificar cuáles eran, dentro de esta red, qué especies de epífitas eran más importantes, o sea, cuáles participaban en más interacciones. Ver si hay especies
especialistas y generalistas. Generalista sería una especie que coloniza muchos árboles y especialista una que solo aparece en uno o dos. Y por último también explorar qué características de los árboles, es decir, las forófitas. La forófita es la planta que porta la epífita. ¿Qué características de los árboles del arbolado de alineación podían favorecer el establecimiento de epífitas? En algún momento nosotros leímos lo que vos nos habías pasado como material para preparar las preguntas y vimos que mencionabas a las nativas y a las exóticas de las epífitas. Sí, digamos. ¿En el arbolado de Buenos Aires hay epífitas exóticas y nativas? Sí, es una buena pregunta porque así es, haciendo los relevamientos para tener los datos para este trabajo, encontramos que hay especies exóticas de epífitas. Son en general plantas que se clasifican como epífitas accidentales, ¿sí? Las epífitas se clasifican en verdaderas, o sea, holoepífitas verdaderas, accidentales o pseudoepífitas, que son las falsas epífitas, y hemiepífitas, que son plantas que son epífitas facultativamente. Pueden crecer o no como epífitas, o pueden tener un estadio de vida de epífito o no. Esto se determina relevando las poblaciones en un área, y si, por ejemplo, menos del 5% de las plantas observadas crecen como epífitas, son epífitas verdaderas. Si más del 95% de las plantas crecen como epífitas, son verdaderas. Si menos del 5% crecen como epífitas, son accidentales o falsas epífitas. Y en proporciones variables las que pueden o no crecer como epífitas. Algo que sí observamos en este trabajo es que las epífitas accidentales, dentro de las cuales encontramos especies exóticas, dentro de todas estas, varias tenían dispersión por aves, dispersión ornitócora. Esta es una observación que puede ser interesante porque puede ser un factor que, digamos, haga más factible que aparezcan estas plantas que no son epífitas reales como epífitas. También hay que decir que, por ejemplo, entre las especies encontradas como epífitas accidentales, algunas aparecen en trabajos de otros lugares, por ejemplo en España y en otros trabajos de relevamiento de epífitas. Por ejemplo, una es el espárrago que se cultiva como planta ornamental y de interior, Asparagus. Como lo llaman el helecho espárrago, una cosa así. El helecho espárrago, sí, no está seguro. No es un helecho, pero... No es un helecho, es de la familia del espárrago. Esa apareció bastante y es una planta que aparte en otros lugares del mundo y también en esta región suele aparecer en ambientes, se suele asilvestrar, digamos, suele aparecer y es considerada maleza, igual que otra especie que apareció como epífita accidental, que es el calanchoe, que también es una... se multiplica vegetativamente muy fácil y se cultiva mucho ornamental, igual que el helecho espárrago. Sí. Y en algunos lugares del mundo es considerada maleza. Así que la pregunta es si hay especies exóticas que es importante tenerlo en cuenta porque podrían ser especies que se asilvestran. Claro. Y entonces cuando estudiaste todo esto, el tema de las interacciones, las redes, ¿no? ¿Qué encontraste como cosas que quieras destacar? Bueno, como cosas que se pueden destacar, encontramos que de todas las interacciones, digamos, se relevaron 555 árboles individuales repartidos entre 40 especies, ¿sí? Dentro de estas especies de árboles del arbolado nativo y exótico. De todas las especies de árboles, solamente 24 de estas 40 especies tuvieron epífitas creciendo sobre ellas, solamente 24 participaron en interacciones con epífitas. Y bueno, y en cuanto a las epífitas, se puede decir que en los relevamientos que realizamos se encontraron 15 especies diferentes que se pueden clasificar entre epífitas verdaderas, facultativas y accidentales. Y algo que se puede decir de esto es que está bien, se encontraron 15 especies, pero si uno consulta la bibliografía, o sea, una manera en la que uno puede tener una idea qué tan bien representadas están las epífitas en la ciudad, claro, es, por ejemplo, consultando la bibliografía, las guías de plantas y viendo, digamos, qué especies de epífitas están citadas para la región, que es la región donde está la ciudad de Buenos Aires, que es la Ribera Platense, digamos. Y si uno consulta diferentes fuentes bibliográficas, va a encontrar que hay más o menos 15 especies de plantas citadas para la región como epífitas, pero nosotros solamente encontramos, estoy hablando solo de las nativas, no de las exóticas. Okay. Encontramos solamente 5 especies 5 nativas. 5 de 15. 5 de 15. Bien. Es lo que nos indica que hay especies que podrían estar, que no se observan en los relevamientos. La observación personal es que son especies que por ahí sí están presentes en la ciudad, si uno va por la ciudad las ve, pero bueno, no son tan comunes.
¿Los relevamientos que hicieron abarcan todo? ¿Estuvieron por toda la ciudad de Buenos Aires o están localizados en algún lado? No fue. Se eligieron 3 barrios contiguos: Palermo, Belgrano y Recoleta. Son barrios que tienen niveles de urbanización altos, o sea que eran uniformes en ese sentido. En un principio pensamos que por ahí el efecto barrio podía incidir sobre la riqueza de especies que íbamos a encontrar, pero después de probarlo estadísticamente vimos que no había un efecto significativo del barrio. Porque por ahí uno no lo ve a simple vista, pero las comunidades de árboles de barrio a barrio difieren significativamente, pero bueno, no fue el caso. Y bueno, por una cuestión de facilidad del esfuerzo de muestreo y todo, tenía sentido. Nosotros repartimos 26 puntos dentro de estos 3 barrios, o sea, más o menos 8 por barrio. Y bueno, y los relevamientos, llevó un tiempo hacerlos, pero los terminamos en mayo del 2018. ¿Y qué hacían? ¿Se subían a los árboles? ¿Cómo miraban toda la copa? ¿O con drones? Escaleras. Esa es una manera de hacerlo, pero imagínate que te va a demandar un esfuerzo, digamos, 555 árboles. Claro. Sería un esfuerzo enorme, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había que acotar cómo se iban a realizar los relevamientos para poder cubrir los 26 puntos, más o menos a razón de 20 árboles por punto. Y no, el relevamiento consistió en recorrer la calle en el sentido del tráfico, digamos, los 2 lados de la vereda, o sea, las 2 filas de árboles, y para cada árbol anotar la especie del árbol, el tamaño, o sea, se le asignó una categoría cualitativa de tamaño, se anotó la especie y se registró la riqueza de epífitas para cada árbol. La riqueza es simplemente el número de especies diferentes que hay creciendo sobre cada árbol. Claro. No es el número de individuos, porque un árbol podía tener una especie, 5 individuos de una especie, pero solo una. Claro. Entonces nosotros lo que registramos fue la riqueza, el número de especies diferentes. Claro. Y sí, igual habría cosas que hubiera sido bueno también medir, como por ejemplo el diámetro de altura del pecho, el DAP, o georreferenciar cada árbol. Pero primero que es en ambiente urbano y estar manipulando los árboles de la vereda de las personas por ahí es algo que a veces no es tan bien tomado. Y bueno, para una cuestión decidimos hacerlo así para poder que sea algo factible de hacer, digamos. Totalmente. Claro. ¿Y puedes profundizar un poco cómo esta riqueza que encontraron interactuó con las especies nativas o las especies que son exóticas? Sí, nosotros planteamos, digamos, una serie de hipótesis de cosas que pensamos que íbamos a encontrar, y entre ellas, pensamos que, por ejemplo, probablemente íbamos a observar una colonización diferencial, digamos, mayor riqueza sobre especies de árboles, de forófitas nativos, ¿sí? Porque dentro del arbolado de alineación tenemos especies nativas, o sea que son. En este contexto de la tesis se tomó como nativo las plantas que son originarias del territorio argentino, ¿no? De las ecorregiones que se encuentran dentro del territorio argentino. Y exóticas, las plantas que son de afuera, digamos, que no están representadas dentro de la flora nativa de las ecorregiones argentinas. A esto igual hay que aclarar una cosa, y es que dentro de las nativas clasificamos a especies como la tipa, tipona tipú o el jacarandá, que no son especies de la Ribera Platense, no son nativas de la Ribera Platense, pero bueno, son especies que, digamos, coevolucionaron con las mismas especies de epífitas que hay acá. Bueno, por una cuestión se decidió también tomarlas como nativas de la región. ¿Qué me habías preguntado no, la relación entre la riqueza entre nativas y exóticas, que ustedes hipotetizaron que iban a haber algo diferente. Sí, hipotetizamos que las especies nativas probablemente iban a tener una mayor colonización por parte de las epífitas, o sea que esperábamos ver mayor riqueza de epífitas sobre especies nativas. Así fue lo que encontramos, digamos, con los datos del relevamiento, que estadísticamente es significativa, que hay una riqueza mayor sobre especies del arbolado nativas que sobre las exóticas. A mí me llama la atención esto que mencionaste de las redes. ¿Podrías contarnos un poco más? Las redes ecológicas son, como se puede decir, las interacciones que se establecen entre los organismos de un ecosistema, ¿sí? Nosotros en el colegio todos estudiamos las redes tróficas, que son un tipo de red ecológica en donde lo que se grafica o lo que se quiere mostrar es quién se come a quién, ¿no? Entonces estas son redes son redes en las que hay una interacción en la que un individuo se perjudica y otro se beneficia. Después también tenemos redes mutualistas en las que ambos grupos de individuos se benefician, que pueden ser las redes, por ejemplo, de visitantes florales, ¿sí? O sea, tenemos especies de plantas con flor que son visitadas por diversos visitantes florales, que pueden ser picaflores, abejas,
etcétera. Después hay redes de parasitoidismo, ¿no? De qué especie parasita cuál. Y también existen las redes de relaciones comensalistas. Las relaciones comensalistas son las relaciones en las que a priori ninguna de las dos partes se beneficia, pero tampoco se perjudica, digamos. Entonces, este es lo que como pensamos que son las redes de interacción epífita-forófita, que es una relación comensalista. Uh-huh. Como habíamos dicho al principio, igual es un tema que da para discusión, ¿no? Entonces, después de todos estos resultados, ¿qué implicancias ves vos que tienen? Dentro de la ciudad, digamos, hay una diversidad de epífitas que es apreciable, digamos. O sea, tenemos especies de epífitas, no es que tenemos una o dos, tenemos varias. No están todas presentes, como observamos con los relevamientos. Algunas de estas especies son más generalistas. Por ejemplo, el clavel del aire, una de las especies de clavel del aire, Tillandsia recurvata, es una especie que suele crecer más o menos sobre todo tipo de árbol. Y algunas tienen un comportamiento más especialista. Por ejemplo, micrograma, que es una especie de lecho que no se encuentra sobre muchos árboles. Dentro de los árboles, el que más riqueza de especies albergó fue la tipa, tipona, tipú, que no es de sorprender según las hipótesis planteadas, porque son árboles grandes, tienen corteza rugosa y son nativos también, o considerados nativos por ser propios del territorio argentino. Pero bueno, ¿qué se puede desprender de esto que se puede pensar? Y que hay especies que podrían estar en la ciudad, por lo menos que podrían estar sobre el árbol de alineación y no se observan. Entonces, y nosotros tenemos especies de epífitas que tienen propiedades ornamentales, digamos, que tienen floraciones llamativas o frutos, digamos, coloridos. Y entonces lo que pensamos es que tal vez sería interesante ensayar la introducción de algunas de estas especies dentro del ambiente urbano. Puede ser sobre árbol de alineación o plazas, porque no se suelen incluir las epífitas en los diseños paisajísticos de las ciudades, si bien vemos que por suerte hay una corriente de incluir más nativas en el paisajismo urbano. Sí. Se puede ver, no sé, el Paseo del Bajo, pienso distintas, pero en general se limita a árboles, a herbáceas, digamos, de canteros. Pero bueno, las epífitas también son una parte importante del ecosistema. Tienen la ventaja de que no ocupan superficie, digamos, no ocupan terreno, así que no compiten con el no compiten por otros usos del espacio. Y se pueden multiplicar vegetativamente, lo que es una buena característica si uno quiere, digamos, multiplicar plantas. Y bueno, ¿por qué no intentar hacer algunos ensayos controlados en los que se monitoree, digamos, cómo se adaptan en el espacio urbano, si crecen bien? Por supuesto, siempre monitoreando también el estado fitosanitario del árbol por precaución, digamos, pero eso es un poco lo que reflexionamos a partir de ahí. Los claveles del aire tienen muy lindas flores también. Sí, lindos son. Sí. ¿Un clavel arriba de una tipa? Sí, así es, sí. Tipona, tipu, hermoso. Sí, Tillandsia recurvata no tiene flores llamativas, que ese es el que es más combatido, pero la otra especie que también es Tillandsia arantos, que es el clavel del aire que tiene flores violetas y azules, que aparte es visitado por picaflores, o sea, es una planta que tiene más atractivo además de las flores, ¿no? Esa especie se suele combatir menos y yo creo que también es porque es más apreciada, digamos. Claro. Yo pensaba en algo que por ahí no tocamos tanto, que era cómo afectaba la cuestión del tiempo o del clima en esto. Y te quería preguntar si el cambio climático, tal vez habías tocado este tema en el tema de la tesis, afectaba en las ciudades o en otros ámbitos esta distribución, la riqueza que genera. Sí, es una pregunta interesante, digamos. No es en particular lo que medimos nosotros, pero sí, si uno consulta bibliografía, que es lo que tuvimos que hacer para hacer este estudio, este es un tema que se toca y, por ejemplo, hay autores que encontraron y que proponen que hay un corrimiento del límite austral de distribución de algunas especies de epífitas, como pueden ser Tillandsia recurvata, que aparte le prestan especial atención porque no es muy bienvenida, pero también de otras especies de lechos, por ejemplo, que antes no se registraban en la Ribera Platense y que ahora aparecieron, sí. Ajá. También, por ejemplo, bueno, la Ribera Platense, que está dentro de la ecorregión del Delta Islas del Paraná, está cercana al límite más al sur de distribución de algunas especies, por ejemplo, una especie de orquídea epífita que tenemos, que es Gomesa bifolia Antesoncidium bifolium, que es una flor de patito, me parece que es el nombre común, tiene unas flores amarillas muy, muy llamativas que cuelgan, y esa especie se distribuye hasta las selvas de Punta Lara,
Así que es un lugar interesante para observar, digamos, si hay un corrimiento, seguramente lo vamos a ver acá, la aparición de nuevas especies de epífita, por la incidencia de mayores temperaturas y mayores precipitaciones, seguro. Tremendo. Bueno, tendremos tema para charlar a futuro, entonces. Sí. Gracias. Más epífitas en el futuro. Sí, por favor, cuando quieran. Muchas gracias por haberme invitado. Volveremos. Gracias, Alejandro, por haber estado acá. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y cerramos el programa.